Bien, estoy acá con Pablo de León, con Santi, está Adrián Amado, Osvaldo Bazán nos está mirando, aislado, y Lucía también nos está mirando, aislada. Hola, aislados, ¿cómo están? Les pregunto a ustedes dos, hablando de aislamiento y no, ¿cómo está viendo la Casa Rosada, es decir, el gobierno, todo este afer de Olivos? En vísperas de las elecciones, el 12 de septiembre se vota en las primarias. Bueno, falta un mes, se va a cumplir un mes, ahora en un par de días, ya la cuenta regresiva. ¿Impacta? ¿Ellos creen que les impacta? Vos piensen en una cosa, que el presidente volvió de Perú y estuvo una semana aislado. Quienes lo frecuentan estaba como un león enjaulado porque evidentemente el impacto fue grande, pero vos decías la Casa Rosada, que es la figuración, bueno, estaba figurado el presidente aislado, enojado, incluso hasta con gente muy cercana a él, porque toda esta información sale y él de lugares muy cercanos. De la casa militar, Pablo se refiere, creo, a... ¿De dónde salió la lista de todos los que entraron a Olivos, tal horario, tal día? Es información pública en teoría, ¿verdad? Es información pública. Me parece que el gobierno al principio lo que intentó hacer fue circunscribir el tema a una cuestión casi sexista y misógina. Porque, bueno, primero lo que se conoció fue la foto de Sofía Pachi, por lo menos en algunos medios y en algunas redes sociales. Con lo cual el gobierno dijo, esto es una cuestión solamente de que están estigmatizando a la mujer. Y desde el gobierno incluso hubo orden de salir a marcar el territorio en este tema. Sin embargo, con el correr de las horas, cuando se empieza a ver que en realidad el problema no era ese, más allá de los deslices que hubo y los errores y los cuestionamientos que hubo algunos diputados macristas que se subieron a esa ola, me parece que el gobierno se empezó a dar cuenta que lo que trascendía eran reuniones sociales de mucha gente en Olivos, en un momento donde en la Argentina nadie circulaba, no se podían no solo hacer reuniones, sino que no se podía salir a la calle. Y en este contexto se da el 2 de abril... Ahí tenés la lista, por ejemplo, Santi, de lo que era el ingreso del 30 de diciembre de 2019, donde vos ves no solo a, como vos decías, a gente que iba a trabajar, sino a un montón de gente que iba a una reunión con otras características. Claro, un momento, recuerden ustedes, no se podía salir, claro. Es decir, restricciones y privaciones y todo lo que ya ustedes escucharon 1000 veces es no solamente un abrazo de abuelos y nietos, no se podía despedir a un ser querido, no se podían hacer un montón de cosas de mucho impacto emocional y de mucho costo emocional y para la salud mental. Hay que decir que esto empezó como una iniciativa de Gon Ciber en una cuenta de Twitter, entonces él se fijó el día del cumpleaños del presidente y el día del cumpleaños de la primera dama. A partir de ahí salieron estos nombres, pero cada día aparecen nombres nuevos porque se va revisando esa lista que está disponible, con lo cual es tener el tiempo para empezar a chequear y bueno, es esto que aparecieron peluqueros. Yo creo que acá el tema es si esto tiene impacto o no. Ya hay algunos números que circulan en provincia, hablábamos con Dexter. Esos números son previos, perdóname, esos números igual son previos a este escándalo. Bien, y ya eran unos números que, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no le daban, hay que ver porque hay muchas encuestas, pero algunas no le daban, digamos, la diferencia necesaria para que el gobierno se sintiera tranquilo de ganamos y sacamos una diferencia fuerte en provincia. Claro, vos pensás que el gobierno viene de una elección en la cual Vidal le gana a Kicillof, Kicillof le gana a Vidal por 15, por más de 15 puntos. 14 puntos. ¿No? Bueno, eso hoy está a la mitad. Entonces eso, una vez un ministro a mí me decía, si nosotros ganamos por 5, yo te lo firmo ya. Y hay que pensar que esto no solo se analiza en la casa... El gobierno hoy te firma ganar por un voto. Yo creo que hoy te firmaría no haber cambiado las PASO, porque recuerden que hoy serían las PASO. Hay que preguntar si le convino pasarla para septiembre o hoy todavía capitalizaría un poquito más de votos en función de lo que venga en las próximas semanas. Claro, pero hay un elemento que es no solo lo que se analiza en la Casa Rosada o en Olivos, sino lo que pasa en lo que es el Instituto Patria, en lo que es Cristina, y ayúdame en esto, Santi. Cristina está absolutamente preocupada por la situación en el conurbano. Ella habla con un montón de interlocutores del conurbano, intendentes, dirigentes, diputados, y tiene el dato de que la cosa está mal. Y también está muy enojada con esta situación de Olivos. A ella le molesta mucho. Bueno, hay un tuit de Cristina, Diego, perdón. Los dardos de Cristina, podrás decir lo que quieras, pero son muy certeros. Claro. Y dijo en un tuit,
después de no sé si era un año y medio, después de un año y medio vuelvo al Instituto Patria, como diciendo, yo mantuve, yo me cuidé. Ella lo hizo incluso a propósito porque las reuniones las mantenía en el despacho del Senado, donde ella claramente podía trabajar como vicepresidenta. Pero no es inocente hacer esa diferenciación. Nada de lo que diga Cristina es inocente. Nada de lo que diga Cristina es inocente. Está claro. Bueno, y además me parece que hay un dato que nosotros por ahí pasamos por alto, que es que el tema se farandularizó. Es decir, la farándula se monta sobre esto, actores, periodistas del espectáculo, que instalan el tema de un modo que no lo podemos instalar los periodistas políticos. Es decir, gente que perdió familiares y que dice, mientras a mí no me dejaban saludar a mis familiares muertos, vos festejabas tu cumpleaños en la residencia de Olivos. Que a veces el tema que salió del microclima político, y vos la tenías a Florencia Peña en un horario central donde el público no es el que mira el programa político de nicho, sino el horario central de Telefe, el propio Ángel de Brito tratando el tema acá en Canal 13. Esto entró, por eso digo que esto le perfora en los sectores afines al gobierno. Bien, casi tanto o parecido al vacunatorio VIP en el sentido de que como hay una fila breve para el que es una personalidad. Más, porque el vacunatorio VIP no tenías vos la vacuna dada, pero acá vos eras un peluquero que tuviste que cerrar tu peluquería porque no la podías abrir y ahora te enterás que el peluquero de la primera dama la iba a visitar. Bueno, el adiestrador de Dylan, el perro del presidente, iba a Olivos y lo cuenta el adiestrador porque el perro Dylan se peleaba con otros perros en la Quinta Olivos. Y lo llaman y le ponen un auto del Ministerio de Seguridad. Con su propio hijo, el perro Dylan compró... Para que vaya el adiestrador a la Quinta de Olivos. Rey en perro. Esa es una nueva secuencia que podría... ¿no? Claro. Como se clava las agujas el perro de tejer el hijo para no ver lo que hizo y mató a su propio... No pasa eso. Pero realmente fue bastante, digamos, disruptivo ver que alguien podía entrenar, no es personal contra nadie, ¿no? Digamos, yo creo que haber leído que el entrenador fue con su propio auto, que no cobró, argumentó sólido, con un auto del Ministerio de Seguridad. Pero lo que no pudo explicar es por qué él podía trabajar, aunque sea de honor y otro no. Yo ni siquiera pongo la lupa en él, porque él te llama el presidente, te dice vení, como parece que fue, bueno... A ver, tenemos un cachito, quiero que lean esta nota. Digamos, ahora les voy a leer algo en relación con eso, que es interesante cómo argumenta el entrenador de Dylan. Claro. Sí, esta es una nota de Candela Ini, una periodista que logró hablar con él y cuenta esto mismo, ¿no? Zapata es el administrador. Ariel Zapata, sí, que está a cargo de la división de perros y entrenamiento. Claro, pero ustedes dicen que no cobró, con lo cual yo digo, a ver, vamos a ver. Si yo creo que si el adiestrador del perro presidencial debería cobrar, creo que del bolsillo del presidente y no de los honorarios oficiales. El problema vuelve a ser lo que señalaban ante ustedes. ¿Cuándo sucedían todas estas cosas? Cuando las veterinarias no tenían trabajo, cuando las peluquerías estaban cerradas. Todo esto es este es el problema, que por eso digo que esto impacta en los números. Vos hablabas de las estadísticas que están finas. Esto impacta antes de la elección nacional que tenemos el 12 de septiembre, en una PASO en la cual vamos a estar hablando con una delta arriba, con una duda sobre la participación, y donde se empieza a hablar de este hombre, Santi, que recién teníamos en imagen, que es el chino. El chino, claro, bueno, porque ahí tenemos una reunión social en Olivos que es central y me parece que es la reunión más importante que tiene Alberto Fernández, que es el día de su propio cumpleaños. Alberto Fernández cumple 61 años el 2 de abril, y hay 11 personas, contando la pareja presidencial, reunidas festejando el cumpleaños. Ese día está el famoso chino. Vamos a ver al taiwanés, chino, ¿no? El chino claro, no es chino, es decimos taiwanés. Chino porque Alberto Fernández dice que lo conoce como el chino. En realidad nació en Taiwán y es naturalizado argentino. Pero vino en los 8, leí un poco, la familia está desde los principios de los 80 claro, acá, es como 45. Que a mí me digan el ruso. Sí, está bien. No es chino, pero cuando al fútbol no es un señor que no nadie. Estudió en un colegio de Palermo, fue a la UCES ahí, estudió comercio exterior, es decir... Es un señor que ya está, es un argentino. Sí, claro. Hon Chien se llama, no dijimos el nombre. Hon Chien tiene 45 años, bueno, creó Apache Solutions, que es la empresa con la cual él factura, y además se lleva unos cuantos contratos después de esa noche, ¿no? Él se presentó en 22 licitaciones y no tenía demasiada suerte. La pregunta es si en la serie 2021, es decir, los años donde ya estaba Alberto Fernández, empezó y se le dio vuelta a la taba y empezó a embocar. Bueno, claramente la empresa obtiene
según el gobierno, 6 contratos, en los papeles aparecen 7 contratos, y después hay una serie de contratos que están inconclusos, con lo cual no sabemos en qué terminó. Probablemente después de todo este escándalo, el chino o el taiwanés se quede sin esos contratos, pero durante un año casi tuvo 7 contratos por cerca de 9 millones de pesos. Claro, aparte hay un tema que es un día en el cual ingresas... A ver, hay que decir la verdad. Sofía Pachi es una persona muy cercana a Fabiola. Es amiga de ella antes, amiga de salidas de... Sofía Pachi es la pareja de... Claro, la pareja, la modelo que aparecía por notas en la revista Hombres y todo eso, que los vemos juntos. Ahora, hay un día en el cual Sofía Pachi se va Ese temprano, es el día, el 2 de abril. Exactamente, que te veíamos la planilla, y él se va casi a las 3 de la mañana. Entonces la cuestión es, ¿por qué el chino o Chen se quedó mucho tiempo sin Sofía, sin su novia, y hasta casi las 3 de la mañana en Olivos? Bueno, ese digamos, es el tema. a ver, ¿Qué pasó ahí? Me dejás Bueno, la pregunta es ser malo, si en el Diego. bandejeo se ligó 6 contratos. Claro. Ese es, digamos, lo que es un poco en broma, pero seriamente, digamos, toda esta serie generó, además de la indignación de vos no podías, ellos sí podían, además de eso es, che, ¿y ahí servían contratos Sí, y o la en realidad no contratación tiene nada que ver? El presidente dijo muy claro, yo apenas lo conozco, no lo conozco al chino, así lo nombró. Si compruebo que alguien le dio un contrato y que no está, digamos, la secuencia formal aprobada, bueno, yo despido al funcionario que le dio el contrato. Tráigame el funcionario, dice Alberto, ¿no? Que es lo que dicen todos los presidentes, pero la verdad es que tampoco convence demasiado, o desde mi punto de vista convence muy poco a Alberto Fernández cuando da una explicación. Primero porque no dice lo de las 11 personas el 2 de abril, cuando nadie se podía juntar. Tema número 1 al cual no hace referencia el presidente. Y después tampoco hace referencias concretas con quién se reunió este hombre hasta las 3 de la mañana. No es un horario normal para un presidente a las 3 de la mañana. En la residencia. En la residencia de Olivos. Y al mismo tiempo tenés una alusión que hace Alberto Fernández a Mario Meoni, que era el ministro de Transporte de la Nación, que falleció hace muy poco, como diciendo, se habrá reunido con Meoni, digamos. Y esto generó mucho ruido en el gabinete, porque era un hombre muy querido, Meoni, que hacen alusión a un hombre que acaba de morir, sobre todo en el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, que entre paréntesis no pasa el mejor momento con Alberto Fernández. Vamos a... ¿En serio lo decís? En un ratito lo desarrollamos. Está Mario Negri allí en algún lugar, tal vez en Córdoba. Mario Negri, ¿nos escuchás? Sí, cómo no lo voy a escuchar, un gusto. ¿Cómo Bien. están? Bueno, Mario, ¿cuál es tu opinión sobre toda esta secuencia, las últimas palabras del presidente, un poco desconociendo? El discurso oficial del gobierno son reuniones de trabajo, el presidente tiene que seguir trabajando aún en pandemia, las reuniones fueron sobre temas coyunturales de la Argentina y después dijo haber desconocido a este personaje medio pintoresco, pero el pintoresco se llevó al menos 6 contratos. A lo mejor se lo llevó bien, pero ellos solos se autopusieron la lupa cuando se supo que lo habían invitado y se quedó hasta las 3 de la mañana. Hay que ubicarse en el tiempo y el contexto. Le va a ser muy difícil explicar, y menos a los gritos al presidente, lo que para la sociedad tiene 4 patas, relincha y es igual que un caballo. Mientras vos te mandaban a encerrar, mientras la gente no podía trabajar, mientras la clase media la perseguían si paseaba un perro, casi la rodeaban con la gendarmería, mientras amenazaban, obviamente, como corresponde a los pogos clandestinos, porque iban a infectar un pueblo entero, ellos hacían pogos en Olivos. Eso es así. Esa es la percepción de la sociedad. En el fondo, lo que hay es una cultura de la impunidad. Es decir, el poder le ordena a la sociedad cómo se debe comportar y se reserva por la responsabilidad una manera de cómo se van a comportar ellos. Es decir, vos encerrate en tu casa, no vayas a trabajar, no hay vacuna y vas a contagiar. Nosotros tenemos un principio más de vulnerabilidad, no nos contagiamos. Que el presidente se reúna con un ministro me parece bien, pero lo que da cuenta ya esta memoria del futuro, para cuando se escriba la memoria de la pandemia en Argentina, es el papelón de los festejos, de los cumpleaños, de los ingresos a la fiesta, los asados multitudinarios. Entonces, hay algo que definitivamente el presidente acaba de enterrar
que es el valor de la ejemplaridad del Estado en el medio de la crisis, el valor de la palabra y la ejemplaridad en boca del presidente. Yo te ordeno, pero yo hago lo que yo creo conveniente. Entonces, eso que algunos creen que es una iniciativa de ustedes porque salieron las copias de las planillas de los periodistas o no, lo que está anticipando es lo que van a ser las memorias de la pandemia de la Argentina, cuando se escriben, de las atrocidades, de la inmoralidad, de las bofetadas morales. Es decir, yo lo veo al padre de Solange, que no podía llegar acá a Altagracia a ver a su hija y que su hija escribía, que lo dejen entrar, o veía la violencia institucional, o veíamos cómo hacemos el velorio del padre. No, mire, no pueden ir más de 2 o de 3 y a distancia, y por favor que ya esté cerrado el cajón. Bueno, era una locura, todo así, en la puerta de la clínica y te corrían. Ahora, a la noche, el año se podía festejar en Olivo. A lo mejor tenían medidas de protocolo, pero el tema no son si vos tenés medidas de protocolo para vos. El tema es la ejemplaridad, es decir, el sacrificio que le pedís a la sociedad lo tenés que hacer vos primero, si querés empoderar a la sociedad. Y este gobierno fue un cachivache, hizo cualquier cosa. Ya no es un problema de vacuna, de cuarentena, todo eso ya hemos pasado por todos los estadios. Sin hablar, por supuesto, en la situación peor que estamos, que es una situación casi de inviabilidad nacional, al paso que vamos, como está quedando la Argentina, denaturalizada, no solo la economía, no solo la salud, no solo la educación, no solo en el mundo, a donde ya no tenemos un espacio. Yo creo que ha sido un papelón. Y los que descubriremos todavía. Y el chino, bueno, sabes vos, para ponerle un poco de ironía a la hora, en una de esas el presidente no se dio cuenta, porque como dice que todos tienen los ojos iguales, a lo mejor no era el mismo el que entraba, eran distintos. Entonces, un presidente que diga, yo no sé quién es el chino que está ahí adentro, pero después el chino que está ahí adentro se lleva 5 contratos del Estado. Yo ahí, desde el desconocimiento, te pregunto ahí, Mario, ¿puede un presidente desconocer? A lo mejor se podrá argumentar que hay varias instancias administrativas entre un presidente y quien contrata cámaras de seguridad, dispositivos de seguridad, software de seguridad. Sí. Vos que conocés un poco el funcionamiento del Estado, ¿puede un presidente no saber? Y estoy dispuesto a que me digas, sí, puede no saber. Hay 5 instancias administrativas en el medio, no lo sé. No tengo certeza. Lo que sí estoy seguro, está demostrado a la vista, que salvo el orden de las casualidades de mi abuelo de Italia, que el mismo chino al que nadie conocía le iba bien en el Estado y entraba escondido a Olivos. Y nadie sabía quién es el que caminaba. Si me dijeran que estaba vestido de mozo, podría decir que se equivocaron, ¿no? o en realidad era un delivery que entró a llevar algo de lo que faltaba para el cumpleaños. Pero lo que pasa es que se quedaba 4 horas el delivery adentro. Entonces, lo que yo creo que da vergüenza, lo que nos lastima a nosotros, es el nivel a donde hemos bajado en la Argentina con los problemas que tenemos. Fíjense que pica en punta mostrar las partes oscuras del gobierno, las partes oscuras en el medio de la crisis, de la muerte, de la angustia, de la incertidumbre, de la falta de trabajo. Hubo 32 hechos de violencia institucional. Hace unos días acá se conmemoró ayer, anteayer, el año de la muerte de Blas. Creo que ustedes cubrieron también, y hubo una marcha muy importante. Pero hubo 32 en el país. Yo fui a Formosa cuando Gildo Infran era prácticamente los maquíes lo que te detenían. Era una cosa, te cruzaban en la ruta, y el presidente se abrazaba, pero además le daba casi autonomía de provincia sitiada en orden de la salud con la gente detenida. Y en el centro del poder federal, invitado,
fiesta, asado. Y además, Mario, el doble discurso de cuando fue en otra gestión un problema con fuerza de seguridad, con Maldonado, por ejemplo, fue el gobierno nacional, se dijo. Y en este caso, cuando Astudillo Castro y cuando tantas otras muertes, lo que se dijo es la fuerza de seguridad es una deuda de la democracia, todavía no están lo suficientemente deconstruidas. Lo desengancharon olímpicamente del poder político. Pero yo, déjame volver acá y quiero preguntarles, quédate por supuesto Mario, a Sí, Santiago y a Pablo. Digamos, ¿el gobierno ve o está preocupado porque cree que puede haber un impacto con todo este tema Olivos a nivel electoral? Sí, claramente está En preocupado. off, digamos, en on no lo van a decir si están Claro. preocupados. En off, te han dicho a vos que tenés buenas fuentes, te han dicho a vos, Santi, esto no nos suma, estamos preocupados. Claramente. ¿O es una especulación nuestra? Claramente porque impacta la imagen presidencial. Vos hablas con gente del gobierno y te dicen, Alberto va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en los números que tenemos nos da que mide mejor que Kicillof, que mide mejor que la propia Cristina. ¿Por qué no va a hacer campaña? Esto le impacta a la imagen del presidente, por todo lo que veníamos charlando antes con Santi y con Adriana, el tema de Alberto relajando y festejando cumpleaños, con lo cual, en plena pandemia, con lo cual hay una preocupación por el impacto que puede tener esto en la provincia. Déjame que te aporte un dato. Me lo contaba ayer un funcionario de primera línea del gobierno. Es un tema en el cual Alberto Fernández no puede mirar para atrás y decir la culpa fue de Ginés, vacunatorio VIP. No hay un pero Lo echamos. Macri. Primero, No hay no hay un un pero pero Macri, pero tampoco hay un pero Ginés, que pasó en el vacunatorio VIP. Lo echamos a Ginés, dice Alberto Fernández, se solucionó el tema. No pasó, no es que se solucionó, pero es lo que te planteaban. Acá es Alberto Fernández. El que estaba en las reuniones era Alberto Fernández. Era el que se suponía que además estaba tenía mejor en la imagen. Quinta de Olivos era Alberto Fernández. El que recibía invitados era Alberto Fernández o su pareja, Fabiola Yáñez. Mario, uno recuerda... Pero si ustedes han dicho recién, bueno, en muchos gobiernos hay funcionarios que confunden lo público con lo privado, ¿no? Pero si han visto que al perro lo tenían que trasladar en autos oficiales. Sí, es decir, cuando en una sociedad la gente comienza a pensar que todo es posible, estamos mal. Es decir, que cualquier cosa puede pasar adentro del Estado. Entonces, en el medio de una pandemia, donde no sabés si convivís con la muerte o con la vida, la palabra del presidente pasa a ser más que esencial. Ahora, si el presidente lo que hace es confundir, mentir, prender fuego y además de eso, admonitoriamente decirte, ojo con los que estén alentando la presencialidad, ¿no? Porque van a ser responsables. Y terminamos con la educación en una batalla de niños vectores de la muerte y los niños de Formosa vectores de la vida. Obviamente, yo creo que nosotros tenemos que buscar una manera de salir rápido. Se adelantaron ya las memorias del presente. Las memorias no son del pasado, tienen un año y ya se comienza a salir por lo ridículo. ¿Se le imaginan ustedes a Merkel bailando la conga con sus familiares en Alemania en el medio de la pandemia? ¿Título Mario, de qué diario? De todos los diarios de Europa sería. circula la idea, apóyenme con esto Pablo de León y Santi Fioriti, de que hay un instructivo oficial en el Frente de Todos de qué estamos diciendo en campaña y es tranquilos, vamos a girar al centro, estamos en preelectoral, el gen más aguerrido, más vamos por todo el kirchnerismo, lo guardan en una cajita hasta nuevo aviso, ahora más polite, más tranquilos. Primera cosa, el chequeo. ¿Esto es así? Es así. Vos fijate que Leandro Santoro, que llega a posicionarse como el primer candidato a diputado nacional, casi sin discusión, no es un representante de Alberto, es un representante de Alberto, de Cristina y de la Cámpora. Ahora le dijeron algunos a Santoro, baja, hablale al centro, el voto nuestro lo tenemos, necesitamos sumar otro tipo de votos. Bueno, el dato incontrastable es que Cristina Fernández de Kirchner prácticamente no está hablando. Cada vez que ella habla, seduce mucho a su público, pero irrita a otros electores. Vamos a lo nuestro ya está pescado. Está ahí, sobre las góndolas. Recordemos que las elecciones intermedias nunca las ganó el oficialismo, Claro, y mucho menos en un contexto. La última elección que ganó el oficialismo fue en el 2005. El kirchnerismo gana en el 2005. ¿Cuál es tu análisis? Porque después te voy a preguntar por tu espacio, que también Sí, alguien no hay problema. dijo hoy
Los No hay halcones problema. hemos pasado a cuarteles de invierno. Estamos ahí, mirando, pero vamos No, a... yo ¿Qué lo- pensás del oficialismo girando al centro No, discursivamente? lo que pienso es, este es un gobierno que hace 1 año y medio tiró el GPS al mar. No sabe a dónde va, no tiene rumbo, no hay puerto a la vista. Andás con la mano puesta acá, viendo a ver si alguien grita tierra. Mientras tanto no sabés si van a tirar a la gente al agua. Ahora, tiene un GPS para el poder, que es el GPS para la campaña. Entonces, si tenés que mentir, que no se note. Si, dirían ellos en la ideología, si tenés que hacerte un poquito de derecha y te sirve, metele un poquito, no tenés problema, ¿no? Entonces, creo que todo esto es el manual del ridículo, porque lo que no se advierte es que vamos a votar en pandemia por primera vez en el siglo, desde el 18, y que la sociedad no sabemos cómo va a reaccionar. Estamos cargados de incertidumbre. Y el gobierno anda buscando con un GPS cómo puede salvarse de que no lo castiguen con el voto después de los errores que han cometido, después de la tragedia que han cometido. No hay un número, miren. Hay 2 cosas que ya están claras. La pospandemia va a ser peor que la pandemia. No hay ningún número que sume una escala positiva para la pospandemia. Desde lo que pasa con el tipo de cambio, del endeudamiento con la LELIC. ¿Se acuerdan cuando Alberto decía, con la LELIC de Macri le voy a pagar a los jubilados? 20.000 millones de dólares en LELIC. 30.000 millones de dólares más de deuda en 1 año y medio. Congelamiento de tarifas donde puede. Y además de eso, inflación 50% interanual. El kirchnerismo no estuvo acostumbrado a manejarse con eso. Nunca. Es un Porque contexto el nuevo y populismo, desfavorable. claro, el populismo con plata funcionaba. Sin plata, cree que con la concentración de poder o cambiando la agenda, la gente puede entretenerse. Fíjense que tienen 6 millones de empleos y 22 millones de subsidios. Cada día menos salario y cada día más subsidio. Bien. Cada día menos trabajo y cada día más impuestos. Mario. Entonces, yo creo firmemente, yo no sé si Cambalache, siempre se ha dicho que Cambalache va a quedar en la nostalgia. Cada día lo traen con más fuerza. Fíjense Bien. lo que hemos estado hablando en la Argentina, a lo que nos ha llevado el gobierno. Nos ha permitido entrar Olivo a ver debajo de la cama qué es lo que esconden. Mario, ¿Para qué se juntan? muchísimas gracias por atendernos hoy, Domingo Familiar. Un gusto para todos, miren. Y el Estado presente lo vamos a pagar muy caro, con un futuro muy ausente si no hacemos las cosas bien y rápido. Bien. Hay que votar y castigarlo al gobierno. Gracias, Mario Negri. Bueno, quiero hablar de un actor social que es muy importante. Son los movimientos sociales que marcharon ayer. Los Cayetanos se hacen llamar así porque marchan desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo y son miles y miles y miles donde confluyen muchos movimientos sociales. Muy fuerte Emilio Pérsico ahí. Y vienen haciendo una demostración de fuerza, como diciendo, nosotros podemos acompañar al gobierno, pero estamos con reclamos, queremos reconvertir los planes sociales Más que en acompañar, trabajo. igual forman parte del gobierno. Forman ¿no? parte muchos, pero muchos inconformes porque querían Bueno, estar más está en las bien. listas. Claro. ¿No? Vamos. Y una frase de Grabois que hay que atender, que es la paz social está en peligro. ¿Cuán preocupado o no está el gobierno con esta frase? Hay 2 elementos, me parece, en esto que vos decís. Por un lado, hay una preocupación en el gobierno, lo decíamos antes, que Cristina mira con lupa los detalles de cómo están determinados lugares del conurbano, porque hay preocupación de lo que está pasando ahí. Pero hay un elemento que no hay que olvidarse, que es, Daniel Arroyo se va y el martes asume un nuevo ministro de Desarrollo Social, que es Juanchi Zabaleta. Esta marcha de San Cayetano, miremos también cómo le mostraron los dientes al nuevo ministro para decirle, nosotros estamos acá, estamos, como decía Santiago, en la estructura del propio ministerio, tenemos secretarías, tenemos direcciones y somos interlocutores, como para decirle al ministro, casi decirle, vas a tener que hablar todo con nosotros. Pero ¿qué van a hablar con ellos? ¿Qué quisieran que se echarle ahí?
Bueno, ellos están reclamando más planes, están reclamando trabajo genuino, que es un viejo reclamo de los movimientos sociales. El gobierno ha girado un poquito en esta época, me parece, con respecto a qué hacer con los planes. Creo que eso nace incluso de la propia Cristina. Yo estoy hablando con ellos y con Adri de esto, porque también está siempre el fantasma de la pradera seca y siempre Argentina está Eso a es un una- fósforo de algo. Es una metáfora que utiliza Emilio Pérsico. Bueno, por eso, y digamos, ojalá no suceda, pero hay 40 y pico por ciento, 42 mínimo de pobreza. Y si bien puede haber una recuperación vía rebote, si las cosas mejoran con la pandemia, hay que ver si tracciona lo suficiente para que la gente que hacía changas vuelva a tener trabajo, para todos los 40-50% de trabajo informal, para los desocupados. Entonces, ahí pregunto si hay planes, si el gobierno tiene planes. El gobierno está debatiendo en este momento con los movimientos sociales qué hacer con los planes, qué hacer con los movimientos sociales. Hay mucha bronca porque esto me parece que es interesante. Los movimientos sociales se sentían más cómodos con un gobierno opositor como el de Macri, al cual negociaban todo el tiempo, sacaban planes, porque Macri además les daba planes, y al mismo tiempo podían decir somos opositores, cumplían con sus bases, porque todos los movimientos sociales, tanto el Evita como Barrios de Pie, bueno, todos los que andan en la calle hoy, tienen bases que les están diciendo no están cumpliendo lo que prometieron en campaña, no está la heladera llena, no hay plata en el bolsillo de la gente que era lo que habían prometido. Con lo cual hay movimientos que le están... hay mucho ruido interno y se lo están transmitiendo al gobierno. Y lo de Grabois, déjame una cosita muy cortita, tiene que ver también con el cierre de listas. Grabois perdió en el cierre de listas. Perdió mal, entonces esta frase la dice una semana después del cierre de listas, tampoco es casual eso. Bien, ¿Pablo agrega algo? No, yo lo que digo es, Massa tiene un proyecto que tiene que ver con esto, con transformar los planes sociales en algo de trabajo. Ojo que esto me parece que va a ser también un tiro que van a dar antes de la elección. Bien, ¿me acompañan? Tengo otra visita, me voy a parar y voy a ir a saludar a alguien que nos va a ayudar a pensar qué es lo que pasa en Argentina, cuál es el momento en el que estamos viviendo, más allá del que todos sabemos qué momento estamos viviendo, que es Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa noche. Bueno, muy bien. Te pido una primera mirada sobre cuánto lesiona la autoridad, el concepto de autoridad, todo esto que nos enteramos de Olivos en relación con las visitas, no las diurnas, a mí me preocupan menos las diurnas, más las que duran injustificadamente hasta las 3 de la mañana mientras todos nos restringíamos. Bueno, yo ante todo creo que es importante sumar. Esto no es un episodio aislado, viene a añadirse a otros en los cuales el descrédito de la palabra oficial sigue ensanchando su campo de incredulidad social, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir del episodio en sí? Personalmente yo creo que es más interesante concentrarse en una conducta general que atraviesa el tiempo y cuyo rasgo distintivo es precisamente ese, el de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad que tiene para mí dos características. Una es la contradicción discursiva, donde el presidente es capaz de pasar de una opinión a la contraria, como venimos diciendo hace tiempo, sin sentirse en la obligación de explicar su cambio de posición. Porque a mí me parece razonable que si alguien entiende que se ha equivocado, proceda a cambiar su posición. Pero al no pronunciarse acerca de esa polarización brutal entre el ayer y el hoy, también está subestimando a la opinión pública. Y el episodio al que vos te referís vuelve a sumar más subestimación a aquellos que por su investidura debieran verse representados por él. Porque uno no se siente representado por su presidente porque coincide con sus ideas necesariamente, sino porque coincide con su conducta. Y su conducta es el descrédito de su investidura y del mismo sistema político en el que tratamos de seguir viviendo. Uno diría que el que no simpatizaba con el gobierno, con el presidente, confirma con esto que hacía bien en no simpatizar y supone uno que hay un núcleo duro que, pase lo que pase, va a apoyar. ¿Vos creés que hay una cantidad de ciudadanos que están en el medio, que no aman ni odian, que pueden cambiar su mirada sobre el gobierno a partir de esto, al igual que el vacunatorio VIP? ¿Mueve la aguja o no? Yo te diría que la grieta primordial del país está entre la sociedad y la política.
es indispensable que la política recupere credibilidad, porque de lo contrario el sistema no se puede sostener republicanamente hablando, constitucionalmente hablando. Entonces todas aquellas personas que no han tomado partido, digamos, que no integran, no están a favor del oficialismo ni tampoco de la oposición, están esencialmente marcadas por algo que acaso compartan con buena parte de la oposición, que es la pérdida de confianza en la política y sobre todo el descuido brutal de la economía y la salud, que son dos maneras de subestimar la vida del prójimo. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una profunda subestimación del sentido de la vida del otro. ¿Cuáles son los efectos que puede tener? Porque lo que vos decís es fuerte en este sentido. Es decir, ya sabemos que creció, afortunadamente no descomunal, pero creció lo antipolítico. Hay algunos actores sociales que los representan y que tienen mucha adhesión. Y es cierto que esto vulnera o lastima la credibilidad política. ¿Qué efectos puede tener? Mirá, la democracia, constitucionalmente hablando, republicanamente hablando, creo yo que se construye sobre la base de la credibilidad en la ley. La ley tiene que ver con la capacidad de convivencia. La capacidad de convivencia con el cumplimiento de las responsabilidades de la ciudadanía y del poder político. Entonces, ¿cuál es el efecto que esto tiene? Genera un profundo aislamiento, una profunda sensación de indefensión, porque no se puede vivir fuera de la política ni dentro de la corrupción política, a menos que se forme parte del negocio que ella implica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Orfandad cívica. Una profunda y creciente orfandad cívica, y esto nos lleva a un tema clave. ¿Qué es orfandad cívica? Que no me reconozco en mi condición de ciudadano, porque todos mis derechos, al igual que mis deberes, están subestimados por un sistema que no tiene ni estabilidad, ni programa, ni posibilidad de ser previsto en mi acción cotidiana. Entonces, junto con la desestabilización, desaparezco yo como sujeto. Ahora, esto nos plantea un tema interesante, Diego. ¿Cuál es el deber de la oposición? A ver. Enorme. En primer término, restituirle credibilidad a la palabra, porque es el instrumento de la democracia. El instrumento de la democracia es la palabra, la capacidad de persuadir y sobre todo la coherencia discursiva que haga con que los representantes de la oposición sean capaces no de prometer, sino de evidenciar por lo que hasta aquí han hecho, que para ellos la acción y la palabra son congruentes. Parece que hay, y digo parece porque no tengo la fuente exacta, hay una columna de Jorge Liotti hoy, en donde menciona que un estudio que hace la gente de Manes en un Focus dice que para los jóvenes la palabra o el concepto de república no es tan fuerte, que no impacta tanto en ellos la república. Lo digo porque la oposición tiene una bandera muy fuerte ahí. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio, la idea de republicanismo y los jóvenes? Claro, preguntémonos primero qué se tiene cuando no se tiene como valor la república. Estás hablando de los jóvenes, sí. Acordate. Entonces, ¿cuáles son los valores que esos jóvenes tienen como alternativa a lo republicano? El escepticismo, sí. La salida del país, el descrédito laboral para su propio futuro y la convicción de que la política no puede depararles ningún porvenir. ¿Qué es lo que puede depararles porvenir entonces? Personalmente creo que fuera de la república no solo no hay porvenir para un individuo, sino que no hay futuro para ningún sujeto que quiera vivir dentro de la ley. Entonces, ¿qué le digo yo a esos jóvenes? Tienen razón cuando descreen de la república, porque la pseudo-república que se hace pasar por democracia y por sistema constitucional ha sido vulnerada por el poder. Es el mismo poder hoy, pero no solo hoy, que desde el interior de las instituciones les quita crédito. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Atestiguan que es cierto, que los están engañando, que los están estafando. Pero la tarea de la oposición es devolverle credibilidad a la república para que los jóvenes se sientan parte de una nación y no de un conglomerado. Alojados en un discurso que no esté disociado de la realidad. Claro, ¿Y lo están haciendo bien
La oposición viene de unos ruidos fuertes también. Lo puede hacer mejor, lo tiene que hacer mejor. No puede darle prioridad a la discusión interna. Mira, en la oposición hay figuras que no participan del debate por el lugar. Tratan de tener una conducta que podríamos decir que apunta fundamentalmente a escuchar la demanda social, lo que la gente con su dolor y su expectativa quiere. Esto es lo que la oposición debe hacer, mostrarse capaz de recoger el eco de un padecimiento y también la intensidad de una expectativa. Giro al centro. Nos encontramos no solo Lula en un video condenando a Nicaragua, etcétera, y advirtiendo sobre que tiene que haber democracia. Es decir, vemos un Lula al centro, pero también vemos a una Cristina, lo decían recién los chicos, Pablo de León y Fioriti, replegada o en silencio, con una consigna que es no asustemos, con expresiones radicalizadas. ¿Le crees al Frente de Todos? ¿Puede conservar un giro al centro? ¿Se le va a pagar al FMI con este giro especial en vez de ir como despedida máximo a atender la pandemia? Lo que la experiencia demuestra es que la simulación prosigue con otras máscaras. Yo no le puedo creer porque ellos me han ayudado a que no les crea. Aún vestida de Caperucita o de abuelita, el lobo feroz es el lobo feroz. Ninguna conducta del oficialismo es otra cosa que puramente coyuntural. Su único objetivo estructural es el poder, no la transformación de la política, no la conversión de la política en una herramienta de desarrollo. Esta es la hora de hacerse el bueno. Hagámonos los buenos. No, yo ya aprendí. Yo lo que le pido al oficialismo es que sepa que una gran parte de la población sabe que la farsa es un recurso para alcanzar el poder, que ya lo aprendió y que no quiere más desengaño, sino que quiere autenticidad. Vos caracterizabas como el lobo feroz. ¿Cuánta ferocidad tiene esta versión del kirchnerismo? ¿Cuánta mordida real puede tener? Yo tengo la impresión de que no es una fuerza tan orgánica como se supone. Me parece que es mucho más polifacética o por lo menos contradictoria de lo que suele creerse. Una de sus aspiraciones es mostrarse como una fuerza orgánica porque tiene una conducción vertical, ¿no? De la cual el presidente es parte de los síntomas de esa conducción vertical. Pero yo creo que no tienen un proyecto de país que permita hablar del futuro. Tienen un proyecto de país que permite hablar del pasado. Son reiterativos, no han aceptado el desafío del futuro, porque conciben el poder como la reiteración de una concepción de izquierda que la izquierda republicana, que la izquierda democrática no tiene. Vos hablabas de Lula. Un cambio como el de Lula está unido a una figura como Enrique Cardoso, como Fernando Enrique Cardoso. Dos hombres que se sientan a dialogar ¿ante qué? Ante la necesidad de que el sistema no se rompa y recupere consistencia ética. ¿Era posible este diálogo? No lo sé. Es un hecho y evidencia que la capacidad de cambiar se pone cuando es necesario abrir un porvenir en el cual la ley juega un papel decisivo. ¿Por qué pensás que es tan importante la ley en este momento? Porque la ley fija la responsabilidad personal en la producción del delito, la responsabilidad personal en el cuidado del prójimo, la responsabilidad ante la palabra entendida como un espacio de confiabilidad recíproca. Cuando uno dice, te doy mi palabra, hoy en día no puede ya pensar que se le está entregando un valor. A ese descrédito del instrumento primordial de la identidad humana, porque estamos hechos de palabras, como dice Octavio Paz, hoy no podemos confiar que el oficialismo haya contribuido. Ha contribuido al descrédito de la ley y con el descrédito de la ley a la ausencia de la política. Quiero preguntarte, mientras también les pido a mis compañeros que se preparen si quieren charlar con Santiago, Macri aparece más corrido, más periférico en la escena de la oposición, y yo contaba hace un rato una frase que escuché por ahí de alguien que se autopercibe halcón, ¿viste? En la ornitología todo es posible. Los halcones nos hemos retirado a cuarteles de invierno. Estamos ahí, pero ahora estamos en cuarteles de invierno. Es el momento de estas figuras menos beligerantes.
¿Te parece bien esta posición de la oposición de Juntos por el Cambio? Yo te diría que la beligerancia nunca me parece un recurso político interesante. Puede en todo caso ser actoralmente útil. ¿Pero qué es la beligerancia? Yo creo... No sé, y el ímpetu, te cambio la palabra. Claro, bueno, no es a vos a quien critico, sino que efectivamente se habla de sectores duros. No hay sectores duros, hay sectores honestos que tienen principios éticos no negociables y hay sectores que pueden negociar principios desde que puedan alcanzar el poder. Yo le pido a la oposición como ciudadano que tenga conductas flexibles en el marco de una ética inflexible. Una ética inflexible es siempre solidaria. Una ética flexible puede jugar a la traición todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiero de la oposición? Que no me hablen más de pajaritos, halcones, palomas. ¿Viste? A mí me encantan los halcones también, pero en otro orden. En el orden de la política, yo prefiero un discurso persuasivo a un graznido de cazador o al ronroneo de una palomita. Pablo de León. Me quedo, Santiago, en lo que estaba recién introduciendo Diego, y pienso, le pido su mirada sobre el fenómeno Larreta. Larreta impone a su candidata en la ciudad, que es Vidal, no es Bullrich, y también juega fuerte en la provincia de Buenos Aires, imponiendo y tratando de que Diego Santilli venza a Facundo Manes. ¿Le parece que está apareciendo un liderazgo distinto o es muy apresurado lo que está haciendo Larreta hoy? Yo diría que no es un momento en el que uno pueda contar con definiciones claras. Hay necesidades apremiantes, pero no hay demasiada transparencia en la consistencia de lo que se hace. Se está tratando de posicionar figuras, pero una cosa es la necesidad que pueda tener Rodríguez Larreta y otra cosa es el alcance que esas figuras puedan tener en este momento en uno como ciudadano. Yo creo que lo importante no es eso para, insisto, para un ciudadano. Para un ciudadano lo importante es qué dicen quienes se posicionan o luchan por posicionarse como figuras de liderazgo. ¿Cuál es el programa de trabajo? ¿De qué van a hablar? ¿Qué diagnóstico tienen? Por ejemplo, te confieso, para mí en este momento la frase "yo quiero ser presidente" es de un infantilismo imperdonable. Yo cuando era chico quería ser bombero. En serio, yo decía a mi mamá, yo quiero ser bombero. ¿Qué quiere decir hoy esto? Estamos en un duelo y en la mitad del duelo me vienen a decir si no querría yo tomarme unas vacaciones en el Caribe. Como presidente, yo quiero escuchar programas de trabajo en boca de hombres y mujeres coherentes que tengan idea de la intensidad del dolor, de la siembra de pobreza, del concepto de porvenir, que no desprecien la política mediante la demagogia. Tengo una de Santi. A ver. Santiago, te quería preguntar por dos cosas, que es un mismo tema, que es el tema que veníamos charlando, la cuestión de Olivos, ¿no? Lo que pasó en la cuarentena, por un lado las reuniones sociales, y por otro lado, bueno, el adiestrador que visitaba Olivos, el peluquero, los estilistas y demás. Quería saber cuál es tu impresión del tema. No te entendí bien la pregunta, discúlpame. Quería preguntarte por el tema de Olivos que veníamos charlando, las reuniones del presidente en Olivos, el estilista que visitaba a la primera dama, el adiestrador de perros y todas las cuestiones que nos fuimos enterando en las últimas 2 semanas. Mira, yo te digo, a Dieguito le gusta mucho el portugués. Tristeza no tiene fin. Todo esto son expresiones que se suman, síntomas de una conducta de decadencia y de empobrecimiento de la responsabilidad cívica, a la que yo no puedo privilegiar con un interés desmedido. Solo puedo decir, mientras se repita la transgresión de la ética en el campo de la política, los jóvenes seguirán creyendo que no tienen futuro en el país. Bien, y yo te quiero despedir con esta reflexión chiquitita que tiene que ver con que en los estudios de clima social aparece un poco esto que vos transmitís de alguna parte de la juventud, que es escepticismo, abatimiento, incredulidad. Es decir, difícil ver un horizonte ahí. ¿Qué se le puede decir a la gente que hoy está medio caída, desilusionada? ¿Qué se puede generar? Si un horizonte es muy difícil, ¿qué hay para ellos? Ante todo, están desilusionados. La pobreza ha generado quebranto. La falta de coherencia política,
el desbande sanitario que se generó, la siembra de muertes innecesarias por descuido y irresponsabilidad. ¿Qué se les puede decir? La política no es solo eso. Hay hombres y mujeres que respaldan una convicción de Borges. Borges decía, tenemos el deber de la esperanza. La esperanza no puede nacer espontáneamente, es un deber. Estamos acá para que la política sea mejor, cueste lo que cueste, y en boca de algunos hombres y mujeres vamos a escuchar esa convicción. Y una convicción más que tengo respecto a los jóvenes, aprendan de algunos mayores a pelear por este país, no a renunciar a él. Santiago, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, voy a caminar nuevamente, voy a volver a la base para recibir a otro invitado. Ahora se sabe, hay un número, 700.000 millones de pesos es lo que estaría volcando el gobierno preelectoralmente a ampliación de beneficios sociales, otros planes, cuotas, etcétera, para ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, que es una frase, un eslogan casi les diría de campaña, como fue llenar la heladera y no sucedió. Ricardo López Murphy, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás? Acá tengo una bolsa con 700.000 millones de pesos. Agárrala, por favor. ¿Qué harías? Yo creo que todas esas actitudes del plan urna, el plan, digamos, populista Plan urna, claro. para tratar de ganar las elecciones, lo único que hacen es poner al país en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, ahí no hay recursos genuinos, lo único que hay es darle a la imprenta para generar moneda falsa. Eso no nos va a llevar a ningún lugar, no nos va a hacer recuperar esperanza, no nos va a traer inversión, no nos va a generar trabajo. Lo único que va a hacer es, por supuesto, crear una situación muy circunstancial de recursos y afectar severamente nuestros indicadores externos. Parte de eso va a ir al dólar, ¿no? ¿Eso es así, indefectiblemente? Claro, porque ese dinero arrojado en una economía, con una moneda que no tiene ningún prestigio, que le han quitado 13 ceros históricamente y le vamos a quitar 2 más muy pronto. Eso naturalmente lo que luce es como un zarpazo, es decir, todo lo contrario a lo que tenemos que hacer para recuperar confianza, para recuperar jerarquía, para devolverle a la ciudadanía credibilidad, que es un poco lo que estuvimos discutiendo, es decir, de los escándalos de Olivo al plan urna, no acertamos una. Bien, si yo te pidiera que ordenes lo que más te preocupa de todos los problemas de Argentina, ¿te parece que hay un problema de naturalización de una inflación que va a llegar al casi 50% y la gente incorporó o está escéptica porque dice, total, nadie la pudo erradicar del todo, salvo el 1 a 1 y fue temporario? ¿Qué te preocupa? ¿Que se haya naturalizado eso? ¿Que sea escéptica a los cambios? ¿Las cuestiones económicas en sí? A mí me parece que el problema más grave es el que recién se mencionaba, un liderazgo que ha perdido autoridad, que ha perdido capacidad ética de dirigir, que no puede convocar a resolver los problemas y que no tiene plan del porvenir, o sea, no se habla del futuro, no hay propuestas. O sea, cuando uno mira el debate es muy vacío. Y sobre todo es un debate, o si ustedes quieren, yo veo de parte del gobierno una actitud para desestimular la participación ciudadana. Acá nosotros necesitamos que la ciudadanía sepa que el 12 de septiembre hay primarias abiertas y que su participación es central. ¿Por qué no quiero corregir ¿Por qué decís que está desestimulando la participación ciudadana? Porque en realidad el oficialismo, como algunas otras fuerzas, no están sometidas. El dedo de Cristina ha puesto los candidatos. Entonces, en esas condiciones, la participación masiva no importa. ¿A quién le importa? Bueno, por supuesto a nosotros nos importa porque nosotros somos la única primaria abierta que efectivamente va a haber en la Ciudad de Buenos Aires.
O sea, la ciudadanía va a elegir quién la va a conducir en ese proceso. Nosotros necesitamos la participación masiva. En la primaria abierta, la oposición va a elegir si es María Eugenia Vidal o Ricardo López Murphy quien la lidera. Y eso tiene implicancias porque obviamente nuestros matices, nuestras inclinaciones no son similares en un denominador común, pero el estilo que le espera a la oposición es muy distinto si prevalecemos nosotros o prevalece eso que se da por sobreentendido. Larreta no nombra. Acá quien va a decir, quien encabeza la oposición es la ciudadanía de la República el 12 de septiembre. Bien. Y yo espero que todos entiendan la importancia. Y la otra cuestión que ahí es muy relevante es que como no hemos usado las PASO en el pasado, es decir, desgraciadamente nuestro sistema político usaba el dedo. Por suerte, la oposición lo ha abandonado. Ese oleaje que se ve en la superficie es una calma muy profunda abajo, porque lo que sabemos que va a ser la ciudadanía la que va a elegir. Y para que elija bien, lo que necesitamos es que los candidatos que van a la contienda debatan entre sí. Por ejemplo, yo he pedido infinidad de veces el debate, pero no... ¿Contra quién te gustaría debatir? Bueno, naturalmente en la primaria tengo que discutir con María Eugenia Vidal. Y con Rubinstein también. Claro. No, por supuesto. Y Todo después, en la de fondo, ¿contra quién te gustaría? Más allá de... Bueno, Olvídate de las naturalmente, elecciones. a ver, lo que nosotros tenemos son matices en el marco de una oposición que quiere devolverle al país el valor de la República. Ustedes estuvieron planteando, ¿qué es lo que hay como alternativa a la República? El caudillismo, el mesianismo, la arbitrariedad. No hay otro sistema, no inventemos lo que no hay. La democracia representativa, republicana y federal tiene mucho defecto. El pluralismo tiene mucho defecto. Excepto cuando lo comparamos con los modelos alternativos. Yo digo, ¿cuál es el modelo alternativo? ¿El de los ayatolás? ¿El de las tiranías sangrientas de Corea del Norte, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela? Eso no es el modelo alternativo. La Argentina tiene un solo camino en este sentido, que es respetar su modelo institucional, que desgraciadamente lo ha ido mellando este afán de convertir al país al servicio de un gobierno hegemónico y una familia que lo ejerce de una manera muy autoritaria. A ver, está Pablo, está después Santiago, Adriana. Recién hablamos eso. Va a haber un paso en Juntos por el Cambio, que es Vidal, que algunos dicen que no está convenciendo del todo a algunos de los que apoyaban a Patricia Bullrich. Está Rubinstein con voto radical. ¿Usted apuesta a eso, a que los simpatizantes de los halcones terminen votando a la lista suya? A ver, evitemos las escalas zoológicas, como decía Santiago Colador. Yo diría que hay una fracción de la oposición que va a buscar una actitud muy firme, una actitud que no tenga concesiones, que tenga esa firmeza en los principios muy claros. Nosotros no hubiéramos votado jamás la ley de alquiler, ni la ley de góndola, ni la ley de teletrabajo, ni las facultades extraordinarias. Jamás le votaríamos una facultad extraordinaria a Cristina. ¿Usted por qué quiere ir al Congreso? Digamos, ¿qué cree que se juega en el Congreso en esta elección? Muchas cosas, Porque muchas cosas. Usted hablaba de la inflación, por ejemplo. No sé si se puede hacer demasiado con la inflación en el Congreso. No, bueno, en el Congreso se va a debatir. Y ahí creo que la razón más poderosa que yo encuentro para ser un candidato necesario en este momento es que se va a debatir el plan de los 10 años, el plan de facilidad extendida con los organismos multilaterales, con el Club de París. Yo digo, si hay alguna vez que era necesario que estuviera, es esta. Y yo creo que en esa discusión se va a necesitar una gran racionalidad, porque el país lleva muchos años sin crecer, lleva muchos años sin invertir, lleva muchos años destruyendo pymes, lleva muchos años haciendo cosas equivocadas, con un Estado quebrado. Usted me preguntaba los 700.000 millones. El déficit verdadero que tiene Argentina hoy son 40.000 millones de dólares. Es el déficit verdadero que tiene el Estado. Eso no es sostenible. Nosotros no podemos seguir
endeudándonos. ¿Cuánto colocó la administración Fernández de deuda? Está la discusión si fueron 40.000 millones o 50.000 millones de dólares. No ha habido un gobierno que ha endeudado el país como este. ¿Se puede acomodar la macro sin que la gente sufra el ajuste? Pero es al revés. Si acomodamos la macro, acá va a haber una gran expansión. Pero ¿cómo se puede acomodar la macro déjeme explicar eso. ¿Por qué va a haber una gran expansión? Porque nuestra economía funciona de una manera muy patológica. Usted no puede creer que la inflación es una ventaja. Es una terrible desventaja, es un pésimo impuesto. Es un impuesto que castiga a los sectores más humildes de la población, es un impuesto ilegal, porque no pasa por el Parlamento. Es una desgracia para nuestra propia autoestima. O sea, la inflación degrada todas las instituciones, porque si hay algo que es mentiroso es la inflación. O sea, la inflación corroe todo. Usted vio cómo era la propuesta al principio del año. Vamos a tener 29 de inflación, ahora vamos a tener 50, 60. Bueno, qué sé yo lo que va a hacer. O sea, está ese mecanismo donde usted, la moneda, para que funcione, es una unidad de medida. Imagínese que yo fuera al cardiólogo y pretendiera resolver mi problema con el cardiólogo buscando una balanza kirchnerista. Sé que me dé 95 kilos, que ahí estamos bien. Bueno, no, el cardiólogo me diría un poco menos. Pero digo, es decir, no es una cuestión de romper la unidad de medida. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas y resolverlos. Y Argentina tiene inmensas posibilidades. Fíjese una cosa, pero, que a mí me aterra cuando ustedes dicen no se puede. En realidad, con ese riesgo país, no hay quien venga a invertir acá. En un país que tiene gas por 500 veces lo que consume y que lo produce a 1/5 de lo que lo importa. Es una cosa loca. Ricardo, pienso esto, que en un más o en un menos, una buena parte de la sociedad coincidiría con este diagnóstico. Pero se viene una gran disputa por el tratamiento. Y ahí sí recupero la figura de los duros y los negociadores o dialoguistas. Vos tenés una experiencia personal de haber propuesto, vamos a ser diplomáticos en la palabra que elegimos, una consolidación fiscal. Consolidación fiscal que te costó 15 días, porque a los 15 días no te lo validaron ni de tu propio gobierno ni el contexto. No salió bien después eso. Pero está clarísimo que después las consecuencias de no... fue terrible. Es decir, imaginemos pero que eso, uno ¿cómo tiene... se plantea ahora a ver, eso? Esto es lo mismo que decir, yo voy al cardiólogo, o sea, el cardiólogo que me va a decir, baje peso, no fume, haga ejercicio, váyase a dormir temprano, o sea, todas cosas desagradables, pero digamos eso nos va a decir. Es lo mismo en economía. En economía es mucho más barato prevenir que hacer la terapia. ¿Cómo se hace una prevención? ¿Qué se puede tocar dentro de los gastos corrientes que va a significar prevención? Bueno, hay muchos gastos disparatados que se hacen. Por ejemplo, comprar gasoil a 5 veces el gas nuestro es disparatado. Eso implica gastos disparatados. Hacer las represas del sur sin tener un buen estudio geológico. Ustedes vieron que están paradas las represas. ¿Saben por qué están paradas? Porque no hicieron el estudio geológico bien y no las pueden seguir. Usted está hablando de hacer una... Mire la locura que hicieron allá abajo en Río Turbio. No hemos gastado 2.000 millones para hacer una central a carbón. No había carbón. Si hubiera carbón no sabíamos qué hacer con la ceniza. Y si sabíamos qué hacer con la ceniza no sabíamos qué hacer con el medio ambiente. Son todos disparates. Entonces, si nosotros evitamos hacer disparates, en lugar de cerrar la producción, por ejemplo, el área donde la Argentina tiene ventaja inmensa es el valor agregado de toda la cadena de la carne. La carne es un producto boutique, no hay restaurantes uruguayos, brasileños, hay restaurantes argentinos en Hong Kong, en Singapur, en todo el mundo. Usted prohíbe eso. Hace un daño inmenso a uno de los sectores más dinámicos que emplean más mano de obra que a usted le preocupa mucho, la de menos calificación. Usted ha expulsado a buena parte de las empresas del área informática, de economía del conocimiento. Es decir, nosotros hemos hecho daño y lo que tenemos que hacer es dejar de hacer daño, volvernos un país atractivo para que vuelva la inversión
eso, expandir el empleo, lo que usted necesita, la Argentina está súper ajustada, está muy achicada, ha tenido una caída dramática de su nivel de vida. Lo que tiene que hacer es crecer de nuevo. Ahora, no va a crecer si no ponemos en el centro de ese proyecto al sector privado. No va a crecer con un Estado que está quebrado, que no está en condiciones de responder a los problemas que tenemos. Pero eso desde la labor parlamentaria, ¿usted cree que puede incidirse? Bueno, claro que vamos a poder incidir. Por ejemplo, voy a dar un caso. ¿Cómo vamos a resolver el problema del empleo? El empleo se resuelve de dos maneras muy claras. La primera es generando nuevos contratos que eviten la litigiosidad, que faciliten el empleo de jóvenes, de personas que han sido desplazadas. ¿Cómo se...? ¿Eso es una reforma laboral? Bueno, naturalmente es un cambio sobre el contrato que hay actualmente, con el cual no empleamos a nadie y hemos bajado el empleo de los últimos 12 años. O sea, nosotros hoy tenemos más gente informal que gente formal. O sea, el fracaso que ha habido en ese aspecto es colosal del actual régimen. Por eso hay que modificarlo. ¿Lo tendrías hablado con gremios, con actores, con empresarios? Pero ellos entienden perfectamente esta realidad. Después, eso es muy importante que vos lo aclares, porque si no es una idea... Después viene si, por ejemplo, el señor Moyano quiere que le regalemos las autopistas. Bueno, ahí si estoy en el Parlamento, ni brujo, sobre mi cuerpo muerto van a pasar que le regalemos algo a esa gente. No, pero claro, por esas cosas son las que no tenemos que hacer. Represa disparatada, usina disparatada, leyes disparatadas. No tenemos que hacer esas cosas. No tenemos que hacer esas leyes que bajan los gastos a uno para subírselo a otro. Eso le hace un daño al país enorme. ¿Me dejás hacer una prueba? Ustedes los que conocen... Ahora lo hacemos esto, ¿eh? ¿Aló? Chino, nos quedamos sin hielo, Chino. Venile prestar el Cadillac de Perón a Ledecani y traete una bolsita de Siempre es rolito. una desgracia en la fiesta que te llamen y te digan: che, vos que venís con el auto, ¿no pasás por la estación de servicio y traés hielo? Y es el clavo mayor, el Cuando se le hielero. calienta el pico al taiwanés ¿sabés? ¿Sabés cómo baja la cubetera, no? Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué ese señor? ¿Usted lo conoce o no? Lo voy a traer a jugar con Dylan. Pero Dylan no juega ni con su propio hijo, por lo que ya estamos viendo. Por Tiene eso un yo problema. creo que con un bulldog puede andar bien. Yo digo en serio, ahí pusieron un adiestrador. ¿Qué está pasando en esa familia disfuncional donde el perro no quiere a su propio hijo? ¿Entiende lo que estamos? Es una cosa grave. ¿Qué pasa en esa familia? Y siempre se complica con los cachorros. Siempre se me complica con los cachorros. Así que... Tengan cuidado por dónde va. Vamos a ver ahora cómo los adiestramos. Porque Escúcheme una cosa. es tremendo cuando los perros ¿Cómo puede ser que este señor que usted le está pidiendo que compre hielo, que se quedó hasta las 3 de la mañana, un día ya se había ido Sofía Pachi? No lo conozco, no sé quién es. Pero se quedó hasta las 3 de la mañana. ¿Usted presta la casa y se va a dormir? ¿No sabe quién está hasta las 3 de la mañana? No sé, porque viste cómo son, escuchame una cosa, viste cómo son a veces las esposas, viste que te invitan gente, te meten, vos no sabés, y esta quién es, es cosa que poder Fabiola, viste. ¿Qué? ¿Qué ¿Lo noto en cosa? el habla con alguna dificultad? No, cosa que... Bueno, escúcheme, acá están diciendo que ustedes en el gobierno Escuchemos, ¿por qué no hablamos de las cosas importantes? A ver, ¿cuáles son? Los tweets de Waldo Wolf. Sí, ¿qué pasa con eso? El otro día, sin ir más lejos, me reuní con gastronómicos y hoteleros y solo me preguntaron, ¿cuándo le van a poner un límite en Twitter a Fernando Iglesias? ¿Eso es lo que preguntan los Ese es el tema. gastronómicos? ¿O que Ocupemos los temas importantes. que está resbaladiza la voz? Escúcheme, bueno, ¿cómo va a salir de este atolladero que es Hola, esta... ¿qué haces, Sofía? Espera, ¿cómo va? No, el chino fue a comprar hielo, ya vuelve. Sí. ¿Qué van a preparar hoy domingo a la noche? ¿Qué pasa? No, hoy tranqui. ¿Hay alguien, alguna visita conocida que podamos saludar o algo, no? No. Ah, está bien. Bueno. No voy a buchonear a nadie porque... ¿Hay un asadito, algo para matar la angustia el domingo a la No noche? voy a buchonear a nadie porque hay algunos que son del canal, así que... ¿Qué va a ser del canal? ¿Qué van a estar del canal? Mirá, Diego, los únicos periodistas que no vinieron a rosquear a la quinta son los del clima. los chicos de Fenómeno.
Bueno, Bueno. presidente. Un abrazo a Ricardo y ya lo vamos a llamar para que se haga cargo del ministerio. Bueno, está muy bien. Cuando Bueno. explote todo, lo llamo y me hago liberal. ¿Era liberal cuando estaba con Cavallo? ¿Era más Bueno, próximo? ha tenido versatilidad el presidente, ¿no? Entonces, que diría Santiago Cobladós, no ha sido su atributo principal. Pero no digo lo que era hace 30 años atrás. Lo que fue los 4 años anteriores a este gobierno. ¿Ustedes se acuerdan lo que escribía sobre el memorándum con Irán? Irán. Sí. Bueno, exactamente lo opuesto ahora. Ha Bueno, ahí cambiado está. Ahora, fuertemente ¿cómo opinión. se construye confianza con eso? Va a otro caso que a usted que le preocupa siempre, ¿cómo vamos a recuperar? Si hay Siempre, algo pero disparatado, si hay algo disparatado en lo que se hace es, por ejemplo, con los pasajeros internacionales. No solo la violación de derechos sobre los argentinos, sino si hay alguien que está protegido, son los que vienen de los países más desarrollados, en términos de tener las 2 vacunas. Usted para subirse al avión se tiene que hacer un PCR, cuando llega hace otro, lo obligan a cuarentena, después tiene que hacer otro. ¿Usted vio lo que es la frontera en Misiones? Lo que es la frontera en La Quiaca, lo que es el contrabando. Yo digo, hay gente que no se da cuenta. Se desarman los camiones de soja para ponerlo en bolsa de 60 kilos. Esas bolsas se suben a las canoas para cruzar en Misiones. Todo eso es pérdida absoluta. Es para aprovechar esa cosa loca de los diferenciales cambiarios. Otra pregunta. ¿Qué país sigue una estrategia como la nuestra? Usted mira, Uruguay no tiene eso, mira Brasil no tiene eso, mira Paraguay no tiene eso, mira Chile no tiene eso, mira cualquier país de Europa no tiene estas cosas. Esta construcción que se hace acá, que la inflación no tiene que ver con la política del gobierno, cuando la inflación es un impuesto para darle recursos al gobierno para cubrir ese déficit. Ricardo, quiero hablar de un fenómeno que vemos, es que hay jóvenes liberales ahora. En un momento era más difícil que alguien se sacara, digamos, en la marcha del orgullo liberal, nadie había sobre las carrozas diciendo somos liberales y estamos orgullosos de nuestra condición. Ese es un fenómeno que viene de hace tiempo, no solo en Argentina. Bien. O sea, ¿Qué a ver, pensás yo vos de creo este que ha habido fenómeno? varios hitos, porque no hay que tomarlo con simpleza. El colapso de la utopía sangrienta de la Europa Oriental, cuando cayó el muro de Berlín, ahí hubo un redescubrimiento. Lo que se supo después es que eso había sido una catástrofe de colosales dimensiones. El cambio en China hacia una economía de mercado, el cambio en Vietnam hacia una economía de mercado, la realidad de la catástrofe cubana, todo eso a la juventud, a todo el que ha querido ver y observar con realismo, no con fe religiosa los problemas, uno se da cuenta que ese sistema no funciona. ¿Pero qué pasó en Argentina? ¿En qué momento vos ves el quiebre en Argentina? Porque en Argentina, digamos, era más cómodo entre los jóvenes, sobre todo después cuando murió Néstor Kirchner, etcétera, que hubo como toda una épica alrededor de eso, nos devolvió, me conecté con la política a través de Néstor. Fue un momento muy fuerte, Cristina gana con el 54%, parecía, en una generalización incorrecta, decir los chicos y las chicas eran más kirchneristas que de otras corrientes. Y ahora aparece este fenómeno que irrumpe muy fuerte y es pibes diciendo nosotros vamos y apelan a candidatos como vos, está Milei también. Digamos, Milei lleva gente, un acto en Milei con DJ y todo, es decir, ahí hay un fenómeno que está ocurriendo. Entonces quería un análisis tuyo de eso. No, ese es un fenómeno que está ocurriendo que tiene una trayectoria, porque no es verdad que yo estoy diciendo esto ahora, lo vengo diciendo hace 40 años. Digo también para poner las cosas como son. Ese debate está en la sociedad latinoamericana, es muy intenso, sobre todo en los países que... Yo, por ejemplo, a mí me emociona la rebeldía cubana. Usan tres expresiones que a mí me llaman mucho la atención. Libertad, libertad, libertad como nuestro himno. Y dicen, en vez de la consigna extremista y aniquiladora de patria o muerte, dicen patria y vida. ¿Qué están gritando esos jóvenes? Están diciendo... convoquemos a un programa distinto, a un mundo distinto. Eso tiene su correlato en la Argentina
que se fue desarrollando. No es que una persona asume las ideas de la libertad en un ratito. Eso no es cierto. Eso fue un proceso Pero eso... que vio experiencias muy negativas y, por supuesto, ha surgido en toda esta crisis de confianza una búsqueda de nuevos liderazgos. Eso es verdad, está ahí. Y eso es una noticia formidable a mi criterio. A ver, Pero Adriana. esos liderazgos, no sé, estos jóvenes liberales, ¿no tienen más modelos hacia afuera que hacia adentro del país? Es decir, lo que pasa es que estos chicos están interconectados. En el caso de los cubanos, ven el liberalismo del lado del frente y ven que funciona, pero no adentro de la isla. ¿No le pasará algo así a la Argentina? No, yo diría, figuras que han defendido estas ideas, por lo menos yo he sido emblemático de eso. Creo que llevamos muchos años con la Red por la Libertad, trabajando, y quizás ha habido también un fenómeno que nos ha hecho más mediáticos, que nos ha creado una circunstancia más favorable, y yo celebro eso. Y digo, es verdad que no somos todos, que no estamos todos en el mismo carril político. Y eso tiene una explicación. Están los que creen que todo el sistema político argentino hay que reventarlo y sacarlo porque no sirve nada. Y están los que creemos que es muy distinto el gobierno y el kirchnerismo que la oposición. Y estamos reconociendo los errores que se han cometido. Estamos convencidos que es agrupando las fuerzas más significativas de la oposición que vamos a ser capaces de revertir la crisis que tiene la Argentina. Ahora, es un debate genuino que me parece importante y creo que es el más significativo y el más rico en implicancia de la sociedad argentina. A ver, Santi. ¿Le cree la gente a la oposición? ¿Usted cree que le creen? Yo creo que hay problema de credibilidad. Yo tengo la sensación por que estas cosas que usted mismo decía que no le fue bien. En nuestro caso, el problema no es que nos crean. Yo creo que nos creen verdaderamente. El problema es que a veces nos ven con menos recursos que los demás. Y eso tiene que ver con cómo se hace para que la cancha se empareje. ¿Qué quiere decir con menos recursos? A ver, está claro estás que dando en un clavo, estás poniendo los dedos en la llaga. Es decir, yo muchas veces he competido. Yo competí contra Néstor Kirchner en el 2003. Era abrumadora la diferencia de recursos. Y yo creo que sigue eso. Y lo que no ocurrió en aquella época, que se usa mucho en otros países y que yo demando acá, es que haya debates. ¿Qué es lo que empareja la cancha? Que haya debates. Y si el periodismo empieza a decir que acá tiene que haber debates, va a haber debates. Porque la opinión pública nos va a obligar a debatir. Pero Vidal no y eso quiere, es lo que Vidal empareja no quiere. la cancha. ¿Vidal quiere debatir con usted? ¿Le dijo Bueno, ya? yo espero que sí. Pero digo, me usted le dijo, ya María no me Eugenia, dijo. tenemos que debatir. Si me dijera, mañana establecemos la condición. Ajá. Bien, ¿esto lo están hablando internamente o es una noticia Nosotros que nos das demandamos... ahora? No, porque no es... Es decir, la competencia entre nosotros en la primaria abierta es una competencia circunstancial. El problema de fondo, el problema de fondo es frente al régimen que nosotros encontramos oprobioso para nuestras libertades, y como ustedes recién hacían el ridículo en la parte jocosa del programa. Me gustó que hacemos nosotros, está claro, entendemos. Sí, la parte de Tarico. Exactamente. Sí, muy bien. Esa fracción del tiempo, ¿qué están haciendo ustedes? En el fondo, poniendo en ridículo el estilo con que se maneja el país. Y se quedaron, y la verdad que se quedan cortos. Es decir, los problemas que tenemos de credibilidad son muy grandes. Ahora, ¿cómo procesa un sistema pluralista eso? Yo no veo otra forma que a través de los debates, a través de crear las condiciones para que el campo sea más parejo. Bien, para eso supongo que hay que dar una batalla cultural en donde... La estamos dando, con mucha intensidad. En donde hay que hablar, digamos, fue muy vapuleada la idea de meritocracia, es decir, hay toda un diccionario... No, nosotros creemos al pero revés. pará, lo que yo... Nosotros creemos claro. que... A ver, digo, los seleccionados, ¿cómo se forman? ¿Por meritocracia o cómo se forman los tribunales para elegir profesores? Yo he sido profesor titular muchos años. ¿Cómo llegué ahí? Por un tribunal de concurso de oposición y antecedentes. ¿Cómo se eligen los jueces? Por el mismo mecanismo.
Es decir, en el fondo, todo nuestro servicio civil, en vez de ser un motín para el que gana las elecciones, debería ser un servicio civil elegido por oposición y antecedentes, con una carrera profesional seria. Así es en los países serios. Acá el gobierno se convierte en una suerte del botín para el ganador. Hablemos del rol del Estado. El Estado fue muy reivindicado en los años mejores del kirchnerismo, sobre todo esta idea del Estado presente, el Estado llega, el Estado te cuida. No fue muy mal con esa estrategia. Claramente mal. Terminó Cristina con 28, casi 30% de inflación, de pobreza, perdón, no admitida porque habían roto las mediciones de pobreza. Lo sabemos. Bueno, no, pero que eso es muy importante. La falsificación de la metrología. Eso es una cosa muy decisiva. Haber tomado el INDEC como un botín para falsificar las estadísticas laborales, de precios, criminales, eso fue un daño inmenso a la República, a la credibilidad. A la credibilidad. Porque una vez que el Estado falsea todo, ¿dónde nos paramos? Bien, Ricardo, gracias por haber venido hoy a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, Pablo de León, Santiago Fioriti, estoy con Adri Amado y me llegó una en cosa... vez del tango Los Mareados es Los Aislados. Ahí está Osvaldo Bazán bailando este tango con Lucía Salinas, nuestra compañera, cada uno por supuesto en su propio domicilio mirándonos. Los extrañamos y los esperamos pronto. Sé que vos antes me preguntabas si charlábamos con Santiago y con Adriana el tema de los números. Recién me llega una encuesta que tiene la Casa Rosada, que hace alguien que tradicionalmente le hace encuestas al gobierno. Provincia de Buenos Aires. A ver. Estoy acá por partido político. Esperá que país, acá lo estamos viendo. Frente de Todos 38-3. Hace cuentas, Fioriti. Esto en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. 38, el Frente de Todos, sí. Puntos por el Cambio, 28-2. Bueno, claro, eso es lo que tienen en el gobierno. Tienen varias encuestas, como todos los dirigentes políticos. Hay una que le da 10 puntos, que es esta, y tienen otra que le da 8 puntos. Exacto. La oposición tiene encuestas distintas, dicen que están más cerca. Hay una pulseada ya por cuál es la buena elección que podría ser el oficialismo y la oposición. Hay ya una discusión pública. ¿Con cuánto creen que firman el gobierno la diferencia en Provincia de Buenos Aires? 5 puntos te lo firman. Te lo todos. firman. Sí, hay dos elecciones, en las PASO. Sí, en las PASO. Sí, en las PASO sí. Después se va a achicar la diferencia probablemente. Y también hay que tener en cuenta que en las PASOs, estos partidos que tienen 3 fuerzas, obviamente van a recibir más votos que aquel que no eligen nada. Exactamente. No entendemos muy bien ese mecanismo de las PASO porque no sabemos lo que es una interna. Es decir, que hay que también desacoplar los resultados y la votación de estas con las segundas. Yo creo que la encuesta más interesante es la que se hace todos los meses, como la que hace el Instituto de Itela, que tiene que ver con la de confianza social. Y ahí los números le dan bajo, ¿sí? En una escala de 5, Alberto Fernández está en 1,70, pero aún así es más alto que el punto más bajo que tuvo Cristina antes de sus 2 medio términos. Sí, de todas maneras me gustaría decir esto, que hablé con algunos encuestadores. La mayoría te dice, la gente todavía no tiene la cabeza en las elecciones. Pero claro. Y los candidatos lo están viendo. Ese es otro dato. Vos lo hablás con Manes, lo hablás con Santilli, lo hablás con Victoria Tolosa Paz y te dicen, vamos a los comercios, decimos somos candidatos. ¿A qué? Claro. La gente pregunta ¿qué? ¿Qué se vota? Exactamente. Bien. Y esta misma encuesta que te digo que tiene el gobierno, en la ciudad le da 23 puntos a Santoro Marciota. ¿Cuánto? 23. Sí. Que te diría que lo firman también, ¿no? Porque digo, 23 en Ciudad. Ciudad de Buenos Aires. Y la suma, porque vos tenés a Vidal con así vamos a hacer las cuentas, Fioriti, 29,7. Pero tenés que sumar a López Murphy, 8,5. Más Rubinstein, 2,6, queda 40 puntos. Sí, un poquito menos, 39 y algo. ¿Estaría conforme finalmente entonces? El gobierno, la ciudad que la reta quiere lo más cerca de 50 que pueda, obviamente. Muy bien. El presidente dijo hace algunos días, este año creceremos 7%, el año que viene 4%. Vamos a traducir estos análisis como si fueran análisis clínicos de laboratorio con un médico. Roberto Kachanowski, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿me Doctor reciben bien? Kachanowski, vengo del laboratorio. Si los análisis que dice el Alberto Fernández, el presidente, son de 7% de crecimiento para este año y 4% para el año que viene, ¿cuál es la opinión clínica tuya? Bueno, a ver, 7 contra el subsuelo te da
un número que es la mitad. A ver, se perdieron 10 puntos el año pasado, así que estarías recuperando solo el 70% de lo que se perdió el año pasado. De manera que, primero quisiera ver de dónde sale ese número, ¿no? Por eso, yo lo primero que te preguntaría es si te acreditas estos números, si te parecen fieles o no, y después vemos qué tal resultan. Pero en principio, ¿podrían ser, son verosímiles 7 y 4 el año que viene? A ver, 7 este año me parece, por cómo viene el nivel de actividad económica, que vos mirás si está planchado, es bastante... está hacer un proceso de estanflación, o sea, actividad económica estancada con inflación. Yo veo difícil. Ahora, hay una cuestión estadística, estás comparando contra niveles muy bajos, entonces podría darte un aumento, pero yo no sé si llega al 7, tengo mis dudas, te digo con toda sinceridad, creo que llegar a un 7... lo veo complicado. Bien, y para que todos... 4 el año que viene es ciencia ficción, ¿viste? La verdad, no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Pero para que entendamos todo, porque después circulan un montón de números y todos nosotros más de a pie no tenemos cuánto representa realmente. ¿Qué significa que un país crezca el 4%? Es mucho, va a alcanzar, tracciona y saca de la pobreza, el que no vendía empieza a vender. Imágenes de un país creciendo al 4%. No, a ver, que crezca un país es bueno siempre porque eso te genera puestos de trabajo, etc. Ahora, primero, tenés que dividir entre reactivación y crecimiento. ¿Sí? Crecer es... primero, reactivar es, tengo una máquina parada, le paso el plumero, compro un poco de insumos y la pongo a funcionar. No necesito hacer inversión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es reactivar la economía. Crecer es, esa máquina está funcionando al 100%, tengo que agregar otra más para poder producir cada vez más. ¿Entiende cuál sería la diferencia entre reactivación y crecimiento? Sí. Yo creo que Argentina está en todo caso en el proceso de reactivación, que es distinto, no tanto en el crecimiento. Ahora, vamos a ver por cuáles son los 3 factores que te pueden llevar a un crecimiento. Uno es el consumo. Yo te diría que con los niveles de pobreza, de indigencia, de inflación que tenés hoy en día, veo muy difícil que el consumo pueda impulsar el movimiento de la economía por mucho tiempo. El más importante, que es la inversión, ese lo veo desaparecido directamente. Y el otro serían las exportaciones. Son los 3 factores que te pueden mover la economía. Y las exportaciones están estancadas en la Argentina, ¿sabes desde cuánto hace? Desde hace 13 años venimos exportando lo mismo. No aumentan las exportaciones. Están estancadas, hay 13 años planchadas. Entonces, aún con mejoras en los precios internacionales, etc. Entonces, la pregunta ¿es bueno que un país crezca? Sí, pero tiene que crecer, no reactivarse, sino crecer, y eso es en base a inversiones. Y las inversiones requieren de un conjunto de medidas económico-institucionales, jurídicas, etc., que hoy no se ven. Y de un gobierno que genere la confianza como para atraer inversiones. Así que, si vamos a hablar de inversiones, de crecimiento, yo no veo esa opción. Veo, en todo caso, alguna reactivación marginal, pero no mucho más que eso. No sé si contesté la pregunta. Le contestó la pregunta, doctor Kachanowski. Lo que uno se pregunta también es, no sé si tenés algún contacto en off con gente vinculada, economistas al gobierno, y si comparten el diagnóstico con vos, pero después en la ejecución es otra cosa. Digamos, ¿no hay un diagnóstico compartido o el gobierno cree diametralmente otra cosa con respecto a la recuperación de la economía? Ellos creen que este plan va a servir para recuperar sobre lo que se perdió en la pandemia. Lo que quiero decir es, ¿tan diferente es tu mirada de alguien más próximo al gobierno? Bueno, pero ellos te dicen, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, por ejemplo. Ellos creen que pueden reactivar la economía con más consumo. Y para eso hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Si se la cuenta, entre noviembre del 2019 y junio del año pasado, de este año, perdón, la cantidad de billetes en circulación pasó de los de 1.000 pesos, de 250 millones, 2.500 millones, 2.500 millones de billetes a 9.000 millones de billetes. Es una enormidad. O sea, vos le pusiste más plata a la gente de bolsillo. La pregunta es, con esa plata, con 1.000 pesos más en el bolsillo, la gente, ¿qué compra? ¿Compra más o compra menos? Y se la cuenta tomando los precios al consumidor que da el gobierno, el INDEC, y vos con 1.000 pesos hoy comprás mucho menos de lo que comprabas hace 2 años, digamos, atrás.
más o menos aproximadamente un tercio de lo que comprabas un año atrás. Entonces, yo diría acá, el punto es, ellos están pensando que emitiendo moneda van a reactivar el consumo. Y yo estoy viendo que eso no les va a funcionar. Lo que van a tener es más inflación, pero no te va a subir el consumo. Bien, la última y para que me respondas en segundos. Y te diría alguno del gobierno, en el cortísimo plazo, ¿qué harías vos, Roberto? Esta es la situación, estas son las condiciones de posibilidad. Ahora, ¿qué se puede hacer? Nosotros queremos poner plata en el bolsillo. No podés hacer nada así. Vos armaste el lío, arreglate vos. Ahora, vos hiciste este estofado, no soy yo el responsable. No, en el cortísimo plazo no se puede hacer nada. Nada, porque no. Déjame una cosa muy importante. No es un tema solo económico, es de confianza en las instituciones, en la seguridad jurídica, etc. Entonces, eso no lo recuperás de un día para otro. Muy bien, Roberto, con esta linda propuesta nos entramos en la depresión del domingo a la tarde-noche y te despedimos y te agradecemos. Con vos y lo que dijo la doctora Marta Cohen, que con una vacuna antes cubría 70, es como la inflación, la cepa delta. Antes vos cubrías con una vacuna de la AstraZeneca, la Sputnik, cubrías hasta 70%, hoy te cubre 30%. Lo que es la inflación, Kachanowski. Te mando un saludo. Les mando un saludo a todos en la mesa. Un abrazo. Bien, si yo entendí bien, ¿tenemos una tanda? Tenemos una tanda, dale. Muy bien, vamos llegando al final y uno, lógicamente, como en cualquier evento al que concurre, después te vas y te vas como masticando las conclusiones, cosas que te impactaron. Yo tiro una y cada uno de ustedes en los poquitos. A mí me impactó Marta Cohen desde Inglaterra diciendo, ojo, que la efectividad de las vacunas, ahora con la Delta, la que era 70-80%, baja a 30-35%. O sea, conclusión número 1, es imperioso tener las 2 dosis para subir la protección al 70%. Cambia el escenario. Y cambia el discurso del gobierno, que insiste en repetir la misma estrategia sanitaria cuando en realidad lo que es urgente es cambiarla radicalmente. Bien, llegan vacunas de la 2 de Sputnik, hay un avión que está saliendo. Exactamente, lo que pasa, como siempre contamos, llega allá y recién cuando lo cargan sabemos cuántas trae, pero la expectativa del gobierno está en que sean varias cantidades de la número 2. Es sorpresa. Bien. Y la conclusión también es, dio el ok, la doctora, ya sabían, porque esto está chequeado, que el cruce con Moderna y con AstraZeneca funcionan bien sin problemas. Muy bien, gracias por acompañarnos, por escribirnos, por siempre estar con nosotros. Gracias, Santi Fioriti, un honor que hayas estado. Gracias a ustedes. Combo explosivo para el gobierno, Pandemia y la economía, las dos cosas. Así es. Bueno, historias para no dormir. Nosotros nos vemos mañana a las 9. Gracias.